la síntesis de estrógeno y sus derivados. Aplicación de esto en la vida. La aplicación más práctica se relaciona con la anticoncepción. Ese es el elemento farmacológico más importante. Y adicionalmente, el estímulo para las mujeres que no ovulan. Entonces se utilizan estos fármacos también para facilitarles a ella la fecundidad. Entonces son como los dos grandes situaciones. Además de los estrógenos y antiestrógenos están los progestágenos, que hacen parte muy importante de los anticonceptivos. Realmente el fármaco anticonceptivo más fuerte es el progestágeno. El estrógeno hace acciones fisiológicas en la mujer. Desde la adolescencia uno observa todos esos cambios internos y externos. Pero hablando de retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo-hipófisis, es la progesterona, o es precisamente los progestágenos los que se administran en forma de anticonceptivos para que inhibir el proceso de ovulación. Y llamamos ovulación que no rompa un folículo, que no haya un óvulo afuera. Y segundo, que se lentezca, que sea lento el desarrollo de los folículos y que no lleguen a romperse. Entonces, tiene una aplicabilidad grande en la mujer. Estos fármacos, la farmacología, por lo tanto, va a ser fundamental que ustedes la entiendan. La única diferencia entre los médicos y el que vende en la farmacia es que nosotros deberíamos saber más de mecanismos de acción, de efectos colaterales, de efectos indeseables, de cómo se elimina la droga, qué dosis hay que administrar, quién no debe tomar esto y quién sí. Eso es lo que nos diferencia de los que venden, aún de los visitadores médicos, que saben más de esto que nosotros los médicos. Pero lo que ustedes tienen que meterse en su cerebro, en sus neuronas, son estos conceptos básicos que a través de la vida ustedes los van a repetir, y esa repetición hace que uno al final, cuando termine la medicina, sepa un poco más de lo que ustedes saben actualmente. Bien. Entonces, el objetivo de esta clase es saber los mecanismos de acción, las vías de administración, dosis que se utilizan, el proceso de absorción, metabolismo y eliminación, los efectos colaterales, las contraindicaciones y, lógicamente, indicación. Todo fármaco tiene uno que saber esto, o sea, la farmacología es lo que está expresado ahí. ¿Qué es más importante? Todo es importante. Entonces, cuando ustedes lean de un fármaco, váyanse a un libro de farmacología y siempre al final de leerlo diga, sé el mecanismo de acción, sé las vías, todos esos elementos que están ahí. Y si lo saben o lo recuerdan, es porque usted aprendió algo sobre esa droga. Bueno, entonces, mecanismo de acción. Cuando hablamos nosotros de hormonas sexuales, estamos nosotros hablando de hormonas que se derivan básicamente del colesterol. Estamos hablando de estrógeno y de progesterona. Y todos ya conocemos que el mecanismo de acción como anticonceptivo es una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la persona está tomando unas dosis altas en un día que no produce eso, y que esas altas concentraciones a nivel sanguíneo llegan al hipófisis y al hipotálamo y produce lo que llamamos retroalimentación negativa. Como consecuencia, no se libera la LH, que es la que va a romper los folículos, y se libera la FSH, que es la que desarrolla los folículos. Y si se liberan un poco, no se liberan en la cantidad suficiente para producir el efecto. Bien. A concentraciones bajas produce una retroalimentación positiva, que sería lo contrario. Entonces,
Esto de aquí se llama anticoncepción, pero esto de aquí se llama estímulo para que la mujer ovule. O sea, hay fármacos que utilizamos y los vamos a ver para ayudarle a la mujer que no ovula. Y a la mujer que no ovula hay que ayudarle con la hormona FSH y con la hormona LH. Entonces, esto es como la puntualidad importante de este fármaco como anticonceptivo, y es la progesterona básicamente. No hay estrógeno solamente como anticonceptivo, no existe. Existe el estrógeno acompañado de un progestágeno, o existen progestágenos solos, pero no estrógeno solo, porque el estrógeno no es tan fuerte para hacer la retroalimentación negativa. Bien, y cuando hay bajas concentraciones de estrógeno y de progesterona, como sucede en los primeros días del ciclo menstrual, entonces se produce una retroalimentación positiva. Bien. Ahora, en órganos blancos se unen los receptores intracitoplasmáticos e induce la acción fisiológica recreativa. En el cuerpo de la mujer y cualquier órgano, vamos a saber que todos los receptores de estrógeno o de progesterona están dentro del citoplasma, porque es un líquido, y todos los receptores de los líquidos como estos van a estar en el citoplasma, no están en la membrana. Cosa que si pasa con todas las hormonas proteicas, que necesitan un transportador, un receptor afuera. Aquí no. La hormona pasa directamente al citoplasma. Entonces, cojamos por ejemplo el seno. Cuando una mujer toma una pastilla de estradiol, ¿qué está haciendo esa pastilla de estradiol dentro de los receptores de las mamas, del seno? Se unen y van a hacer la estimulación propia de lo que haría el estrógeno. Por eso, cuando hay cáncer de seno, el enemigo número uno será estrógeno, porque ese cáncer de seno es dependiente de la hormona estradiol. Entonces, en la piel, la síntesis de HDL, la síntesis de HDL tiene que ver exactamente con esa lipoproteína que protege el endotelio de la mujer mientras lo esté produciendo. HDL es protector, y eso lo hace el estradiol. Y así sucesivamente. Lo importante es que el mecanismo de acción del estrógeno es intracitoplasmático, unirse unos receptores, y depende del órgano pasa la acción. Entonces, importante saber desde el punto de vista farmacológico y metabólico que el estradiol es una hormona protectora cardiovascular para la mujer. Todas ustedes a esta edad están protegidas, más que el hombre. La testosterona, como lo vimos, es lo contrario de lo que dice acá. La testosterona disminuye HDL y aumenta LDL, que sería aterogénico. Entonces, cuando una mujer está en el primer día del ciclo menstrual, va a tener muy poco estradiol. Teóricamente disminuiría la cantidad de HDL, pero como esto es un ciclo que se repite todos los meses, el análisis es que como ella está secretando casi todos los meses cantidad importante de estradiol, va a ser una acción protectora metabólica y disminuye el LDL, que sería ese colesterol que se asocia a la aterogénesis. Bien, la progesterona por otra parte posee efectos opuestos a los estrógenos. Entonces estamos diciéndole que progesterona no aumentaría el HDL ni disminuiría la LDL, es el estrógeno. ¿Cuántos estrógenos farmacológicos conocemos actualmente? Muchos. ¿Por qué? Porque cuando llegó la anticoncepción, el primer grave problema que tenía es que dado por vía oral se metabolizaba inmediatamente, las bacterias lo inutilizaban y por lo tanto tabletas de estrógenos por vía oral no eran
rápidamente los laboratorios de farmacología dijeron no, ese problema lo solucionamos dándole a la estructura del estrógeno algún cambio de tal manera que su absorción por vía digestiva sea buena y llegue al hígado en buenas concentraciones. Y así lo hicieron. Entonces cada laboratorio sacó la modificación. ¿Para qué? Para poder administrarla por vía oral. Porque el anticonceptivo, digámoslo así, más utilizado era la vía oral. Y efectivamente había estrógenos naturales, o sea, de la naturaleza, no se elaboraban en el laboratorio, sino se observaban y se sacaban, por ejemplo, de orinas o de cosas naturales. Y el más conocido de todos es el estradiol, dice que el estradiol, que es el que la mujer produce normalmente todos los meses. Cuando hay moco cervical, porque hay bastante, 17 beta estradiol, es la hormona de estradiol natural de la mujer. Los demás que ustedes ven ahí han sido, entre comillas, modificados de estructura para que se pudieran dar por vía oral. En cambio, el estradiol no, el 17 beta estradiol no se puede administrar por vía oral. Hay uno importante que es el estriol. Resulta que una mujer cuando llega a la menopausia no le podemos dar 17 beta estradiol. ¿Por qué? Porque en teoría hay mayores riesgos de cáncer de seno, porque ella ya dejó de producir sus hormonas, pero a esa edad, por razones epidemiológicas, aumenta la posibilidad. Entonces, el estriol entra a jugar un papel importante porque una de las manifestaciones que vimos en menopausia de la clase era que había una resequedad vaginal, el epitelio se cambiaba, se disminuía. Y entonces el estriol, administrado por vía vaginal, hace un nuevo epitelio. Ayuda a que la mujer se sienta mucho mejor y no se absorbe, que es lo importante, no va a llegar allá al seno, porque es lo más importante quizás, a producir un efecto de contraindicación. Entonces, el estriol es un estrógeno utilizado farmacológicamente mucho en las situaciones que llamamos de posmenopausia o menopausia. ¿Para qué? Para ayudar a la mujer que se sienta mejor, para que no haya tantas molestias en una relación sexual porque se perdió el epitelio, infecciones urinarias, etc. Bien. Y esto que llamamos estrógenos semisintéticos son los que en el laboratorio durante hace 70 años han venido sacando. Pero ¿cuál de ellos es el que más se utiliza en Colombia? ¿Quién me dice? De estos que están aquí, ¿cuál tienen ustedes que? Etinil estradiol. Bueno, tarea. Hagan la búsqueda de qué estrógeno tiene un anticonceptivo oral. Y se van a dar cuenta que la mayoría tiene etinil estradiol. ¿Por qué? Porque se puede dar por vía oral, porque tiene buena absorción y porque lo han ido mejorando en su dosificación. Por ejemplo, una mujer que tenga un endometrio muy bajito le conviene más concentraciones de etinil estradiol. Una mujer que tenga una hiperplasia endometrial o mucho endometrio no le conviene tantas dosis altas de etinil estradiol. Hay etinil estradiol asociado a anticonceptivos con progestágeno en dosis en concentraciones mucho más leves. Entonces, usted encuentra en la variedad de presentaciones farmacológicas diferentes concentraciones del anticonceptivo etinil estradiol. Bien. Todo lo demás se consigue, sí, claro, todos los demás ustedes pueden ir, bueno, repito, hagan el ejercicio con internet, 4 o 5 nombres de los que ustedes usan, creen que pueden usar, que han visto, y miren qué tipo de estradiol hay. ¿Por qué tiene que tener estradiol en anticonceptivo? Sería una buena pregunta. Porque estamos inhibiéndole retroalimentación negativa. Y la mujer necesita estrógenos para poder vivir, para estar contenta, para que su seno esté bien, para que haya secreciones, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso es lo que hace el estradiol. Está haciendo la fisiología natural de lo que se produce en un ciclo natural. Y el estradiol produce exactamente lo que el 17 estradiol estaría produciendo en los días. Solamente que aquí lo estamos dando todos los días durante 21 días, desde el primer día, que es lo que hace la diferencia con el ciclo natural. ¿Preguntas? Yo creo que es más comercial que cualquier cosa, porque ahora es una molécula que le han sacado todos los discos y por lo tanto usted consigue anticonceptivos de 8.000, 9.000, 10.000 pesos y los nuevos son más costosos, pero lo importante allí es que hacen la misma acción. Cualquiera de estos va a hacer la acción sobre el endometrio, sobre el cuerpo, sobre las neuronas, sobre todo el proceso natural. Eso es lo importante. ¿Qué me llama? La mayoría. Sí. ¿Cómo? Solo progestágenos. Sí, por ejemplo, las mujeres que acaban de tener un hijo, no se les puede adquirir cualquier estrógeno porque inhiben la lactancia, inhiben la progestina. En cambio, los progestágenos no tienen esa acción sobre la progestina. Y entonces uno le administra anticoncepción a base de un tipo de progestágeno a esas mujeres que tuvieron el bebé, quieren seguir lactando y que no vaya a quedarse embarazada otra vez. Si hay, o sea, una mujer que tenga menopausia, existen parches, no tabletas. ¿Para qué? Para que ella se sienta mejor, haga todas las acciones fisiológicas, estradiol. Pero no hay como anticonceptivo, eso sí no hay. Claro, claro que sí. Por eso existe la ginecología, la especialidad que toda mujer, cuando está en esas etapas, debe ir a visitar a su ginecólogo. Y él va a evaluar todas las características genéticas, antecedentes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que si decide darle esta terapia hormonal, la tiene que controlar. No le puedo decir, venga en 10 años, ¿no? Ir tomándole anualmente los exámenes, mamografías, qué sé yo, todas las cosas que haya que hacer. ¿Por qué? Porque si existe, uno no sabe toda la genética que tenga esos receptores de seno, sobre todo. Y lo que usted dice de endometrio, ¿qué acción hace un estrógeno sobre el endometrio todos los meses? Produce una acción proliferativa en el endometrio. La función del estradiol en el endometrio es que prolifere nuevamente, y esa proliferación, cuando no hay ovulaciones, ¿cuál es el problema del síndrome ovario poliquístico? El problema es que una mujer, en vez de menstruar 12 veces al año, menstrua 8, 7, 6, porque no siempre ovula. Entonces, ese endometrio no se perdió menstrualmente. De pronto, cada 2 meses se vino la menstruación. Pero durante esa época hubo crecimiento, porque ¿qué es lo que se está secretando? Estradiol. Y como no hay buena cantidad de progesterona, entonces no se vuelve secretor el endometrio. Y llegan a decir lo que usted dice, la hiperplasia endometrial. Que, dicho en palabras alarmantes, es como un paso hacia el cáncer de endometrio. Entonces, mujer que empiece a sangrar, que tenga hiperplasia, le hacen generalmente su biopsia al endometrio y determinan si eso es un cáncer o es una hiperplasia. Pero sí es peligroso no tener ciclos regulares. O sea, si usted no tiene ciclos regulares, regularícese, pregunte por qué no los tiene. Y en esa regularización, lo que más importa es que sean ciclos normales de 28, 30 días, 25 días, para que haya las dos fases, la proliferativa y la fase secretoria, que depende de la población.
¿Alguna otra pregunta? Farmacocinética. Entonces, la absorción, ya dijimos que lo natural no se puede dar. Entonces, todo lo que ha sido modificado en los laboratorios de la que vamos a administrar. Entonces, se absorbe en forma irregular, como les dije, por vía oral. Y en cambio, ellos se pueden dar por vía parenteral. Bueno, distribución. Los estrógenos circulan en terna ligados a la globulina fijadora de hormonas sexuales y albúmina. O sea, lo de siempre, un transportador específico para que esos estrógenos lleguen a donde tengan que llegar. ¿Cuáles son? Las proteínas llamadas albúmina o la globulina fijadora de estrógenos. ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo hace para eliminarse el estradiol? Bueno, principalmente en el hígado, por oxidación. O sea, la oxidación es un proceso metabólico para eliminar las cosas, para producir ATP, entre otras. Y conjugación, o sea, se une a otra sustancia, a otro metabolito para que fluya por la orina, se puede eliminar más fácilmente. Entonces, dos mecanismos por los cuales el estradiol puede eliminarse es la conjugación o la oxidación. La conjugación es unirse a otro metabolito para hacer lo que se elimine más fácilmente por la orina o por las vías biliares. Bueno, entonces los metabolitos conjugados son poco liposolubles y son excretados por vía renal, o sea, no por vía biliar, sino por vía. Recordemos que el colesterol es la materia prima de las hormonas sexuales, que la primera hormona que se produce es la progesterona, y que todos los genes que existen tienen un mecanismo de activación e inhibición, de tal manera que la progesterona se puede sacar estriol, estrona y 7-beta-estradiol, pero este es la hormona más femenina más importante. Que para producir estrona o este otro necesitamos aromatasas, lo mismo que para pasar a estriol, aromatasa. Por lo tanto, el gen de la aromatasa es súper importante. ¿Y quién produce la aromatasa? ¿Dónde están esas células que producen esa enzima? En el folículo hay unas células que son ricas en ese gen, que se llaman. Correcto. Y además, en la grasa de las mujeres existen aromatasas que también ayudan a su eliminación. O sea, hay dos mecanismos, el ovárico y el periférico, que es, la mujer tiene más sustancias grasosas que el hombre tiene más musculatura y en parte se debe a eso. Bueno, el estriol es un tipo de estrógeno, ya dijimos, no es el natural. Se utiliza para terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento de la atrofia del sistema urogenital inferior, que está relacionado con las mujeres menopáusicas que no tienen ovarios producto del estrógeno. Tratamiento pre- y postoperatorio de mujeres postmenopáusicas sometidas a cirugía vaginal. Allí está por vagina, vida media, a diferencia de otros estrógenos, es corta la vida media, se queda más frecuentemente, y la dosis depende de lo que el médico le indique a la paciente. Y no es de por vida, hay que controlar. Lo bueno que tiene es que no se absorbe por vía sanguínea y no va a llegarle a una zona donde se fuera del cuerpo. ¿Cómo se transporta el estriol? Casi la totalidad se une de la albúmina en lugar de las sustancias de las hormonas sexuales, o sea, la albúmina es el transportador del estriol. El metabolismo consiste otra vez en conjugación durante la circulación enterohepática. ¿Y cómo se elimina? Orina, porque está conjugado. El estriol es una hormona que se administra para la parte inferior vaginal, mejora muchísimo las mujeres en ese sentido y se elimina por vía renal, mecanismo de la conjugación generalmente, y la dosificación depende del médico y la paciente.
¿cuáles serían los efectos indeseables cuando yo utilizo cualquier tipo de estrógeno? Sangrado uterino, indudablemente, hiperplasia endometrial, cáncer endometrial. Segundo, cáncer de mama. Tercero, bueno, las náuseas, la hipersensibilidad mamaria, la migraña, porque el estradiol es un vasodilatador y la migraña es una vasodilatación. La colestasis hepática, la hipertensión y enfermedades de la vesícula biliar. Todos estos son efectos indeseables que tiene el estrógeno natural, pero si ella tiene estos antecedentes, pues y ya no los tenía cuando llegó a la menopausia, ahora si yo le doy, va a haber eso. Para que explicara por qué era que se da la hipertensión en la vez. La hipertensión. Sí, la hipertensión. A ver, la migraña, el estradiol es un vasodilatador. Entonces, él como tal no causa hipertensión arterial porque estoy diciendo que es un vasodilatador. En la migraña es un efecto común, digamos, que pueda pasar ligado a eso. Y la hipertensión tiene muchas causas. Retención de sodio, sobrepeso, o sea, muchas situaciones no es el estrógeno el que va a proporcionar. Pero una mujer que tenga hipertensión puede ir, hay que controlarla mejor, digamos así. Contraindicaciones, indudablemente las neoplasias se desprendan de estrógeno, como la de andrógeno, dependerá también un cáncer de próstata, del testículo, pues lógicamente la testosterona está sintetizada. Sangrado genital no diagnosticado, una mujer que lleva un año con sangrado intermitente sin diagnóstico. Trastornos tromboembólicos, importantísimos, y fumadoras crónicas, por eso las fumadoras y las que tienen tromboembolismo están contraindicados para la terapia hormonal a base de estrógeno. O sea, un anticonceptivo que tenga estrógeno en estas mujeres hay que pensar fumadoras y antecedentes de tromboembolismo. Bueno, ¿a quién se le da y por qué? Síndrome de Kallmann, ¿qué es? Llegó la mujer a los 17, 18 años y no liberó NRH porque no tiene gen. Por lo tanto, ni hay FSH ni hay LH, y si no hay eso, el ovario no está produciendo las hormonas. Por lo tanto, usted verá a una niña sin desarrollo. Entonces, cuando eso ocurre, uno puede generar el desarrollo a base de anticonceptivos, porque le voy a dar estradiol y progesterona. Entonces, ella poco a poco va a hacer el proceso natural. En la menopausia, indudablemente, y como anticonceptivos, son los tres grandes usos de eso. Bien, preguntas. Ahora vamos a hablar de lo contrario, antiestrógeno, fármacos antiestrógenos. Compite con los receptores del estrógeno. O sea, si yo doy un fármaco antiestrogénico que compita con los receptores directamente en el seno, por ejemplo, ese es un fármaco que cuando llega al receptor del seno, de estrógeno, lo ocupa y no deja que el estrógeno natural lo ocupe. Y por lo tanto es una terapia oncológica para esa mujer que tiene cáncer de seno, por competencia con sus receptores en el lugar del órgano orgánico. Los antiestrógenos, cuando ocupan los receptores, del estradiol no produce ningún estímulo en célula que ocupan. Eso es un concepto fundamental. El hecho que estas drogas se unan al receptor no significa que la señal post se desarrolle. O sea, no va a producir nada de lo que un estrógeno natural va a producir. Por eso se utilizan como terapia oncológica. ¿Cuáles son esos fármacos antiestrogénicos? Entonces, uno de ellos es el clomifeno, el tamoxifeno,
va a hacer el clomifeno, el tamoxifeno, el raloxifeno y el letrozol? Va a ser lo siguiente. Una mujer que tenga 60 años, 55 años o 60 años puede tener problemas de osteopenia o puede tener problemas de osteoporosis. Entonces, sabemos que el estradiol modifica favorablemente los huesos. Idealmente uno debería darle lo que está produciendo el estradiol. Pero resulta que el estradiol en el seno es terrible. Entonces han sacado fármacos, como dice la agricultura, moduladores selectivos de esos receptores. Entonces veamos, un estrógeno natural en el hueso se comporta como un agonista, es decir, hace que el hueso no se pierda. El colesterol se comporta como un agonista, o sea, produce HDL y disminuye LDL. En el útero se comporta como un agonista, o sea, estamos hablando que puede producir en el endometrio acción de proliferación. Y en el seno también, o sea, el estradiol natural hace todo lo que siempre ha hecho. Pero una mujer que tenga osteoporosis y tenga problemas, no le conviene esto. Entonces dijeron, vamos a sacar un fármaco como el raloxifeno que tiene esta virtud. A nivel de hueso es agonista, yo quiero que sus huesos no se me vayan a partir. Bueno, listo, él lo hace. El colesterol me lo protege, agonista. Pero en el útero es antagonista, o sea, en el endometrio actúa compitiendo, agonista. Y en el seno, igual, antagonista. Por lo tanto, este fármaco teóricamente está indicado para una mujer que tenga antecedentes de cáncer de seno o cualquier de estas, y que además sea necesario porque tiene osteopenia o osteoporosis. Y necesitamos darle estradiol para proteger el hueso. Eso lo hace el raloxifeno. El tamoxifeno hace igual, solamente que sobre el útero es parcial, o sea, este tiene una acción total. Pero además de eso, los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, como el raloxifeno, son fármacos que tienen efectos similares a los estrógenos en los huesos y en los vasos sanguíneos, pero no tienen efecto ni en la mama ni en el útero. Ahora, el tamoxifeno, el clomifeno, son mecanismos de acción reproductivo, aumenta la hipótesis síntesis de LH y FSH. O sea, a nivel central, estas dos drogas aumentan la liberación de la FSH y la LH. Pero a nivel del endometrio, a nivel del seno, hacen lo contrario, son antagonistas. Entonces, es importante esta droga, no tanto en la oncología, bueno, el tamoxifeno sí se usó mucho, pero para la fertilidad de la mujer es muy importante porque uno puede hacer que produzca más FSH los días en que yo quiero que la produzca para sacar óvulos de sus ovarios. Entonces yo le doy tabletas de tamoxifeno, clomifeno o letrozol, que a nivel central, a nivel de hipófisis, me va a aumentar la FSH y la LH, pero estoy seguro que a nivel periférico no me va a producir problemas, porque va a actuar como antiestrógeno. Efectos de sequedad vaginal, náusea, disminuye el moco cervical, cefaleas. El mecanismo de acción de los anteriores es compiten con los receptores de estrógeno. Pero el letrozol y el anastrozol, ellos lo que hacen es inhibir, como dice ahí, la síntesis de estradiol en forma indirecta, aumenta la contracción de testosterona, su mecanismo de acción, inhibir la enzima aromatasa. Es decir, el letrozol a nivel periférico lo que hace es inhibir la aromatasa, y si inhibe la aromatasa, ¿qué va a ocurrir? La testosterona aumentará y el estradiol disminuirá.
yo lo que quiero es que disminuya el estradiol. Cuando estoy haciendo fertilidad en la mujer, no me interesa mucho que disminuya el estradiol, porque el endometrio me puede afectar para disminuir, pero esto se corrige de otra manera. Pero a mí lo que me interesa con el letrozol es saber que a nivel central me va a aumentar la FSH, o sea, puede sacar óvulos de sus ovarios mientras yo se la administro. En el caso del hombre, puede aumentar la FSH para aumentar más la cantidad de espermatozoides. Ese es su mecanismo de acción. Y a nivel periférico, una persona obesa le va a disminuir la aromatasa, por lo tanto, los niveles de estradiol. Y esos niveles de estradiol aumentarán teóricamente la testosterona. En el caso del hombre le conviene, en la mujer no tanto. Pero como en la mujer se da 5 días, 7 días, no importa. En el hombre se da 6 meses, 9 meses, ahí es otro mecanismo. Se da por vía oral y ese es el mecanismo de acción. Entonces, resumiendo, los antiestrógenos, ¿para qué se utilizan? Para tratamientos oncológicos, sobre todo en la mujer, porque van a competir. Pero hay dos tipos de drogas, el tamoxifeno y el clomifeno, que van a competir a nivel periférico, pero a nivel central aumentan las gonadotrofinas. Y el otro grupo, que es el letrozol, su mecanismo de acción es inhibir la aromatasa. Como que inhibiendo la aromatasa, va a disminuir los niveles de estradiol, que es lo que le está aplicándose. Pero a nivel central, aumenta la liberación de folículo estimulante y LH, o sea, la gonadotrofina. Se tienen dos usos muy importantes que el médico tiene que saber por qué lo va a usar, cuándo lo va a usar. Bueno, el letrozol se da por vía oral, su biodisponibilidad es muy buena, los alimentos disminuyen ligeramente la absorción, o sea, hay que darlo antes del desayuno, si se quiere hablar. Se une a las proteínas plasmáticas y a la albúmina un 55%, y la eliminación aparentemente es de 2 días. ¿Preguntas? Hemos visto, sí, digan.